Muchas bendiciones, soy el apóstol Alex Funes y bienvenido a mi canal de YouTube, donde vas a encontrar contenido que va a edificar tu vida. Lo que te pido únicamente es que te suscribas y comparte con tus amigos. Así que quédate hasta el final, que será un tiempo de mucha edificación. Bendiciones. Y quiero hablarle en esta hora acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. And I want to speak to you about the importance of resurrection of Christ. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Galatians chapter 2, verse 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. With Christ I'm jointly crucified. Y ya no vivo yo, And I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Diga, Cristo está vivo. Say, Christ is alive. Escuche esto. Listen to this. Lo que ahora vivo en la carne, While I live now in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, I live in the faith of the Son, el cual me amó in which who loved me y se entregó a sí mismo por mí. and gave himself for me. Qué palabra más poderosa. What such a powerful word. Esta escritura certifica que Cristo está vivo. This scripture certifies that Christ is alive. El apóstol Pablo está declarando esta palabra. Apostle Paul is declaring this word. Ya no vivo yo, I no longer live, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Esto es lo que las religiones del mundo no pueden decir, This is what the religion in the world cannot say, porque su Dios está muerto. because their God is dead. Pero nosotros, los hijos de Dios, But us, the children of God, lo podemos decir. we can say it. Ya no vivo yo, I no longer live, sino que Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Por eso es que usted y yo pasamos en expectativa. That's why you and I are always expecting. Por eso es que usted y yo pasamos con aquella vida. That's why you and I are always with that life. Y la gente, en este momento, la gente en conversa dice, pero ¿qué tiene? ¿Será que no se preocupa? But these people that are in convert, they say, what do they have? Do they worry? ¿Será que no le preocupa la epidemia? Say the epidemic doesn't worry them? Lo que esa gente no sabe What those people don't know es que somos la habitación de is Jesús. that we are God's habitat. Ya no vivo yo, I no longer live, mas Cristo vive en but mí. Christ lives in me. Y si Cristo vive en mí, And if Christ lives in me, no hay enfermedad que te toque. there is no sickness that can touch Por you. eso es que todo el tiempo andamos exaire. That's why all the time we are always contento. Todo el tiempo caminamos con We're expectativa. always walking with expectation. En medio de la In crisis, the midst of crisis, sonreímos. we laugh. En medio de la crisis, In the midst of crisis, impartimos. we impart. En medio de la In crisis, the midst of le crisis, declaramos palabras a we usted. declare words to you. Usted nunca me va a escuchar aquí You never will hear here hablarle, escúchame bien, to speak, listen to me, desde el alma. from the soul. Usted no me va a escuchar a mí You will not hear me hablando de la preocupación, speaking about worriness, porque sabes una cosa, because you know something. hace muchos años atrás, Many years ago, ya no vivo yo, I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ lives in me. Por eso podemos impartir, That's why we can impart. por eso podemos declarar. That's why we can declare. En otras palabras, In other words, la importancia de la resurrección, the importance of resurrection, escúchame bien, listen to me, está basada it is based que la fe suya that your faith y la fe mía and my faith, está puesto en alguien que está vivo. it is put on someone that is alive. Esa es la base de su fe. That is the base of your faith. La base de su fe The base of your faith es que usted pone, escúcheme bien, is that you put, listen to me, o su fe está fundamentada or your faith is fundamental en alguien que está vivo. in someone that is alive. Usted no puede poner su fe en alguien que está You muerto, cannot put your faith on someone that is dead, porque ahí no hay fundamento en because eso. there's no foundation in that. El verdadero fundamento de la The fe true foundation of faith, es en alguien que está vivo. it is in someone that who is alive. Alguien me está Is entendiendo. somebody understanding me? Cristo está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. Christ is alive. Escúcheme bien. Listen to me. Ciertas religiones Certain religions tienen sus ídolos, have their idols. veneran sus They ídolos. watch their idols. Están muertos. They're dead. Están muertos. They're dead. Escúcheme bien. Listen to me. Pero tenemos nosotros But we have a Jesús que está vivo. Jesus who is alive. Por eso nuestra fe es presente. That's why our faith is present. Nuestra fe es continua. Our faith is continuous. Por eso es que los milagros son permanentes. That's why miracles are permanent. Por eso es que la liberación es manifestada. That's why deliverance is manifested. Dios sigue cambiando vidas. God continues to change his life. Porque nuestra fe está Because our fundamentada faith is founded en Jesús que está in vivo. Jesus who is alive. Alguien debe de aplaudir en su casa. Somebody needs to applaud in their Alguien house.
debe de gritar en su casa. Somebody needs to scream in their Alguien house. debe moverse en su casa. Somebody needs to move in their house. Algo está pasando en la atmósfera. Something is happening in the Quiero que atmosphere. escuche esto, I por want you to favor. listen to this, please. Quiero que escuche esto, por I favor. want you to listen to this. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? Why is important the resurrection of Christ? ¿Por qué es importante? Why is it important? Número uno, Number one, porque es la base del cristianismo. because it's the base of Christianity. Es la base del It's cristianismo. the base of Christianity. Escuche esto, por Listen favor. to this, please. Escúchelo. Listen to this. Si él no hubiese resucitado, If he had not resurrected, ¿quién? Jesús. who? Jesus. Sería en vana nuestra fe. It will be in vain our faith. Escuche esto. Listen to this. ¿Cómo usted va a poner su fe en alguien muerto? How can you put your faith in somebody that's dead? Como hay muchos. How many are doing? ¿Sabe lo que está haciendo? You know what they're doing? Esa persona That person invocando espíritus. invoking spirit, Invocando espíritus. calling spirits, Porque ponen su fe entre comillas. because they put the faith between O commas ponen su creer or put their beliefs en alguien que está muerto. in someone who is dead. No hay ningún fundamento There ahí. is no foundation there. Por eso es que nadie puede rebatirnos esto. That's why that cannot tell us that, Porque esta es la base del fundamento del cristianismo. because this is the base of the Christianity foundation. Escuche esto. Listen to this. Dice que si Jesús It said that as Jesus no hubiese resucitado, has not resurrected, sería vana nuestra fe. it will be in vain our faith. Y seríamos testigos falsos. It will be false witness. Pastor, ¿dónde está eso? Pastor, where is this at? Primera de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians chapter 15, versículo 14. verse 14. Mire qué hecho tan importante es. Look how a great act this is. Dice el versículo 14 al 17. Verse 14 to 17 said, Porque si, escuche, 1 Corintios capítulo 15 le dije, verso 14. 1 Corinthians chapter 15, verse 14. Algo está pasando acá. Something is happening here. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. If Christ did not resurrect, in vain is our gospel. Yo no estuviese hablándole aquí. I will not be speaking to you right here. Vana es también vuestra fe. Vain is also our faith. Verso 15. Verse 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. And we will be false witness of God, Porque hemos testificado de Dios because we have testified of God que Él resucitó a Cristo, that he resurrected Christ, al cual no resucitó, in which he not resurrected, si en verdad los muertos no resucitan. if truth the dead one do not resurrect. Verso 16. Verse 16. Porque si los muertos no resucitan, Because if the dead do not resurrect, tampoco Cristo resucitó. Christ also did not Verso resurrect. 17. Verse 17. Y si Cristo no resucitó, And if Christ did not resurrect, vuestra fe es vana. our faith is in vain. Aún estáis en vuestros pecados. It is in our sin. Verso 20. Verse 20. Mas ahora, But now, mas ahora, but now, mas ahora, but now, Cristo ha resucitado. Christ has resurrected. Cristo ha resucitado de los Christ muertos. has resurrected from the dead. Y dice la Biblia, And the Bible says, subráyelo, write it down, primicias first fruit de los que durmieron en hecho. of those who slept in them. Cristo ha resucitado. Christ has resurrected, Porque esa es la base de nuestra fe. because that is the foundation of our faith. Esta es la gran diferencia This is the great difference entre el cristianismo between Christianity y las demás religiones del mundo. and other religions of the world. Es una gran diferencia. It is a great difference. Por eso es que usted y yo That's why you and I debemos celebrar este hecho. should celebrate this act. Escuche bien, Listen to me. debemos celebrar este hecho. We have to celebrate this act. Mientras todo el mundo está recogido en su casa, While everybody is gathered at their house, lleno de miedo, full of fear, porque su Dios no se manifiesta because their God don't manifest, y no se and manifestará they will never porque manifest está muerto. because it's dead. Los hijos de The Dios, children of God, aunque estamos en casa, even though we're home, sabemos que nuestro Cristo está vivo we know that our Christ is alive. y por eso predicamos And that's why we preach. y por eso nuestra fe está basada That's why our faith is founded en la resurrección de Cristo. in the resurrection of Christ. Alguien tiene un grito de victoria aquí. Somebody have a shout of victory here. Las religiones del mundo, Religions of the world, su líder murió. their leader died. Confucio, Confucius. escuche bien. Listen to me. Y otras religiones y nombres que le puedo mencionar. Another religious name that I can mention. Mahoma Mahone murió. died. Escuche,
Las religiones del mundo, religions of the world, su líder murió. their leader died. Usted debe dar un aplauso al Señor, Can you give the Lord a round of applause? porque nuestro líder está vivo. Because our leader is alive. Y fueron sepultados. And they were buried. Sus restos están ahí. Their remains are there. Y se sabe dónde están. And they know where they are. Escuche esto. Listen to this. Veamos ahora Let's see now lo que ocurrió con Jesús. what occurred with Jesus. En primer lugar, In first place, su muerte his death es un hecho histórico. is a historic act. Claro que sí. Yes, it is. Claro, hasta el día de hoy, Until today, la muerte de Jesús Jesus' death es un hecho histórico. is a historic act. Y mucha gente lo camina colgada en el pecho And many people carry them in their chest a través de una cadena y un crucifijo. through a change and a cross. Pero eso es conforme a la muerte de But that's Jesús. according to Jesus' death. Pero la resurrección de Jesús But the resurrection of Jesus, es una verdad revelada. it is the truth that is revealed. Es una verdad revelada. It is the truth that is revealed. Yo puedo ver un crucifijo, I could see a cross. puedo ver una cruz I could see a cross y ver a alguien colgado en esa cruz. and see somebody on that cross. Pero sabe una cosa, But you know something? para muchos esa es la historia. For many, that's the story. Un hecho histórico la muerte de I'll Jesús. act that is the story of Jesus' Pero death. para los hijos de But Dios, for the children of God, cuando vemos esa cruz, when we see that yo cross, no veo la muerte, I don't see death. yo veo su I resurrección. see his resurrection. Yo veo su I see resurrección. his resurrection. Yo digo, I said, si este individuo supiera, if that individual only knew, si supiera if he knew que el que anda colgando ahí en el pecho what he's carrying on his chest, ya no está colgado, it is not there no sino more, que está vivo but he is alive. y destruyó al diablo y a And su he principado. destroyed his devil and his Alguien principality. tiene que celebrar esto. Somebody can celebrate Si lo this. supiera, If you only knew, la resurrección tiene que ser revelada. resurrection needs to be revealed. Escúcheme, Listen to me. ¿qué ocurrió con Jesús? Número 2. What happened with Jesus? Number 2, Su muerte nos dio salvación. his death gave us salvation. Claro que sí. Yes, Su muerte nos dio salvación. his death gave us salvation. Pero escúcheme, But listen to me. pero su resurrección But his resurrection nos da acceso al poder. gave us access to the power. Tiene que celebrarlo, la verdad. You have to celebrate this. Escúcheme. Listen to me. Una cosa es la salvación y gloria a Dios. One thing is salvation, glory to God. Hay quienes There are those solo disfrutan de la salvación, only enjoy salvation, pero no se dan cuenta but they don't notice que la resurrección de Cristo that the resurrection of nos Christ da acceso al poder. gives us access to the power. Aquí yo estoy lleno de poder. Right here, I'm full of power. Yo tengo el poder de la I resurrección. have the power of resurrection. ¿Sabe por qué se lo digo? You know why I tell you? Porque Dios me ha usado. Because God has used me. Tengo 2 resurrecciones documentadas. I have 2 resurrections documented. Y quizá Dios me ha usado para otras resurrecciones y ni cuenta me he dado. Maybe he had used me for other resurrection and I didn't even notice it. ¿Sabe qué? You know what? Cuando hablamos de resurrección, When we speak about resurrection, no solamente se manifiesta it's not only cuando un manifested cuerpo está muerto y resucita. when a body is dead and resurrect. Cuando hablamos del poder de When resurrección, we speak about the power of resurrection, también tiene que ver it also has to do con los sueños que estaban muertos para muchos. with the years that many have been dead. Pero cuando tú tienes revelación del poder de But resurrección, when you have revelation about the power of resurrection, esos sueños resucitan. those dreams resurrect. Escúcheme bien. Listen to me. Cuando tus finanzas están muertas, When your finances are dead, pero se manifiesta el poder de but resurrección, the power of resurrection is esas manifested, finanzas resucitan. those finances resurrect. Cuando tu visión ha estado muerta y por When el your piso, vision was dead and on the floor, déjame decirte let me tell you que Dios nos usa that God uses us, a los que tenemos el poder de Dios those who have the power of God, para decirte: to tell you, vuelve a la visión que come Dios te to dio. the vision that God gave Vuelve a la you. visión que Dios te dio. Return to the vision that God gave you. Poder de resurrección The power of resurrection en la visión que Dios te dio. in the vision that God gave Y you. ahora, ¿cuántos hombres y mujeres Now, how many men and women están fluyendo en todo esto? are flowing in all this? Porque el poder de resurrección está en nosotros. Because the power of resurrection is in us. Número 2. Number 2, ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? why is important the resurrection of Jesus? Esta le va a gustar. You're going to like this one. Esta le va a gustar allá en su casa y los que están aquí. You're going to like this one in your house and the one that are here. 2. 2, Porque humilló a Satanás y su reino. because he humiliated Satan and his kingdom. Yo no sé qué le provoca a usted I eso. don't know what that provokes you. Yo pensaba que los que están aquí iban a saltar de I thought alegría. that the one they were going to hear is going to jump with joy. Parece que no me escuchó lo I que don't le think they dije. heard what I said. Parece que no me escuchó. I don't think they heard.
¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? Why it's important the resurrection of Jesus? Porque a través de la resurrección, Because through the resurrection, Cristo humilló a Satanás y su reino. Christ humiliated Satan and his kingdom. Esto debe de gritarlo. You should scream this out. Esto le tiene que levantar las manos y This has to moverse. lift up your hands and everything. Esto es poderoso. This is powerful. Porque mire, Because look, Hebreos capítulo 2, Hebrew chapter 2, versículo 14. verse 14. Mire qué palabra más poderosa. Look what's powerful word. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebrew chapter 2, verse 14. Así que, So like this is, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. because the children participate flesh and blood, ¿A qué le suena eso a usted? what does that sound like to you? ¿A qué le suena? What does that sound like? Pues ya lo hicimos. We already did it. Usted el miércoles pasado, Last Wednesday, allá en su casa, in your house, comió el cordero que representa a Cristo you partake on the flesh that was Christ y su sangre. and his blood. De eso está hablando. That's what he's speaking about. Así que por cuanto los hijos, That's why the children, porque a los hijos se les revela esto, because the children are revealed this thing, porque a los hijos because the children participaron de carne y sangre, partake of flesh and blood, él también participó de lo mismo. he also partake of the same thing. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Mire qué poderoso. Look how powerful. Para destruir To destroy por medio de la muerte in the way of death al que tenía el imperio de la muerte. who had the imperial of death. Esto es al diablo. This is the devil. Qué impresionante. Very astonished. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Who had the imperial of death? Lo tenía el diablo. The devil had it. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Con su muerte With his death, destruyó el imperio del diablo. he destroyed the imperial of the devil. Destruyó la muerte. He destroyed death. Y Cristo dice, And Christ said, cuidado me toca a mis hijos. now you don't touch my children. Antes la muerte ya estaba decretada para toda la humanidad. Death was decreed for the whole humanity. Pero a través de esto, But through this, Cristo venció la muerte. Christ defeated death. Con su muerte la venció. With his death, he defeated Y it. con su resurrección. And with his resurrection, Más usted y yo, but you and I, ahora tenemos vida. now we have life. Usted no se va a morir cuando el diablo dice que usted se You are muere. not going to die when the devil says so. Porque ella no tiene esa potestad. Because he doesn't have that power. Usted y yo nos vamos de este mundo. You and I will leave this world Cuando Jesús diga when Jesus said que nos vamos de este that mundo. we're going to leave this Alguien world. dice amén a eso. Somebody say amen to Alguien this. dice amén a eso. Somebody say amen to this. Recibe esas palabras, por favor. Receive those words, please. Colosenses capítulo 2. Colossians chapter 2. Yo siento la presencia de Dios aquí. I feel God's presence here. Versículo 15. Verse 15. Textos poderosos que usted debe subrayarlos en su casa. Powerful message that you underline in your house. Colosenses capítulo 2, verso 15. Colossians chapter 2, verse 15. Y despojando a los principados y a los potestades. And casting out all the darkness. ¿Qué significa despojar? What does it mean, cast out? Los desarmó. He disarmed them. Les quitó todo. He took everything. Los dejó sin nada. He left them with nothing. Eso fue lo que los hijos de Israel That's what the children of Israel hicieron con Egipto. did with Egypt. Despojaron Egipto They completamente. cast out Egypt completely. Se llevaron todo el oro, They took all the gold, toda la plata, all the silver, todos los ganados. all the Lo down. mismo está diciendo la Biblia. The Bible is saying the same thing. Es una tipología It's an de lo analogy que pasó en Egipto of what happened in Egypt con el pueblo de Israel. with the people of ¿Qué Israel. representa Egipto? What do Egypt represent? Representa el mundo. It represents the ¿Qué world. representa Faraón? What do Pharaoh represent? Representa al He diablo. represents the devil. ¿Qué representa Israel? What do Israel Los represent? hijos de The Dios, children of God, lavados con la sangre de cleansed Cristo. by the blood of Christ. Así como Israel despojó al So diablo just like Israel cast out the y devil despojó a Egipto, and cast out Egypt, Jesucristo, Jesus el Christ, Hijo de the Dios, Son of God, el the Todopoderoso, Almighty, dice la Biblia, says the Bible, y despojando, and casting them out, y despojando. and casting them out. Alguien lo levanta las manos, Somebody lift up their hands. alguien lo dice, Somebody say y it. despojando, And casting out, y despojando and casting out a los principados the principalities y a los and potestades, the darkness. los desarmó, He disarmed les them. quitó He took todas las armas en quien all confiaba the weapons that they had y los exhibió and públicamente.
publicly exhibit them, triunfando sobre ellos en la cruz. triumphant over them on the cross. De ese es el Cristo que te estoy hablando. That is the Christ that I'm speaking No about. tengas miedo más nada de Do Dios. not be afraid of God no more. No tengas miedo, pueblo de Dios. People, do not be afraid. No tengas miedo Do not be afraid que te vas a that morir. you're going to die. No tengas Do miedo. not be afraid. Tienes una palabra You poderosa. have a powerful word. Cristo venció al diablo. Christ defeated the devil. Y si el diablo está atrás de todo esto, And if the devil is behind all this, los hijos de the Dios children of God, sabemos we know que Cristo lo that venció, Christ defeated him. lo desarmó. He disarmed him. ¿Cuáles eran las armas del diablo And what are the weapons of the devil? contra los hijos de Dios? Against the children of La God. enfermedad, Sickness, las epidemias, epidemics, la hambruna, hunger, la muerte. death. Pero déjame But decirte, let me tell you, yo siento el poder de Dios acá. I feel the power of God Yo here. quiero gritar, I want to scream. yo quiero saltar, I want to jump. yo quiero correr. I want to run. Pero déjame But let me decirte, tell you, esas eran las armas that has the weapon que el diablo tenía that the devil had contra nosotros. against us. Pero sabes una cosa, But you know one thing? 2020 años atrás 20,000 years hubo ago, alguien, there was someone, hubo alguien there was que someone fue la primicia de Dios, that was the first fruit of que se God levantó por that nosotros rose up for us y le dijo al diablo, told the devil, diablo, devil, te we desarmé, disarm you. diablo, Devil, te I destruí, destroy you. diablo, Devil, te quité el I poder, took the power. diablo, Devil, te I desarmé. disarm you. Ninguna plaga tocará a mi pueblo, No plague shall touch my people. ninguna enfermedad tocará a mi No pueblo, sickness shall touch my people. ningún espíritu de muerte tocará a mi No pueblo. spirit of death will touch my people. Esto es lo que Dios nos dice This is what God tells y us. el diablo lo sabe. And the devil knows it. Dice la Biblia The Bible que says Cristo lo despojó. that Christ threw him out. Cristo lo despojó. Christ threw him out. Alguien tiene un grito de victoria ahí. Somebody have a shout of Cristo victory. lo despojó. Christ defeated him. Despojó al diablo. Defeated the devil. Por eso That's why él no puede contra los ungidos de he Jehová. cannot go against the anointed Y of no God. solamente los despojó, And he not only cast them out, sino que los exhibió. but he exhibited him. Los exhibió. He exhibited him. Le dijo a todo el mundo, He told everyone. nos dice a los hijos de He Dios, told the children of yo God, quiero que veas, I want you to see. yo exhibí al diablo, I exhibit the devil. este pobre diablo This poor devil que antes tenía potestad, that ¿saben had ustedes? power against you, Ya no la tiene ahora, he doesn't have it now. porque está desarmado, Because he is disarmed. está destruido, He is destroyed. está derribado. And he is En derived. el nombre de Jesús, In the name of Jesus. dale un grito de victoria, Jesús. Give a shout of victory to Jesus. Aleluya. Wow, yo siento el poder de Dios. I feel the Lo power podemos of cantar. God. Vivo está, He is alive. vivo está. He is Dilo en alive. tu casa, Say it in your house. dilo en tu casa, Say it in your house. dilo en tu casa. Please say it in the house. Ahora, Right now. ahora, Right now. ahora, Right now. ahora. Right now. Dilo, Say it. vivo está. It's alive. Levanta tu mano, Lift up your hands. levanta tu mano. Lift up your hands. Oh, rabracata, rabashere, bequenda. Algo está pasando acá. Something is happening here. Algo está pasando acá. Something is happening here. Siento el poder de Dios acá. I feel the power of God Vivo here. está. He's alive. Dígalo, Say it. dígalo, Say it. dígalo. Say it. Oh, yo siento su poder. I feel his power. Aleluya. Aleluya. Vivo está. Vivo está, vivo está, sin mi Cristo vivo está. ¿Qué está pasando ahí en su casa? What is happening in your house right ¿Qué now? está pasando en su casa? What is happening in your house? Líder, ¿qué está pasando en su casa? Leader, what is happening in your house? Hijo de esta casa, ¿qué está pasando en su Son of casa? this house, what is happening in your house? Algo tiene que estar pasando en su casa. Something needs to be happening in your house. Siento el poder de Dios acá. I feel the power of God here. Mire, siéntese. Sit down. Su resurrección His resurrection es la demostración is the demonstration de la derrota de Satanás. of the devil's defeat. ¿Cuál es el estatus What is the status del enemigo antes de Cristo? of the enemy before Christ? El estatus del enemigo antes de Cristo The status of the enemy before Christ, era legal. it was the legality. Era legal. It was right, legal.
¿Quién le dio esa legalidad? Who gave him that legality? Se la dio Adán. Adam gave it to him. Adán le dio la legalidad al diablo. Adam gave the devil the rights. Y desde ahí And from there, el diablo mató mucha gente the devil killed a lot of people con espada, with sword, con hambre, with hunger, con muerte, death, con pestes, a plague, porque había legalidad para el diablo. because there was the right for the devil. Pero escúcheme bien, Listen to me. tenemos un Dios lleno de amor. We have a God full of love. Si el hombre, si a través del hombre If throughout man se le dio legalidad al enemigo, gave the enemy the rights, a través de otro hombre, besides another man, vamos hijo, a través de otro hombre, through another man, se la vamos a quitar. we are going to take it away. Cristo vino como hombre Christ came as a man, y tenía que hacer así and it had to be like that, para que quede registros so it could be registered que no tuvo nada que ver la intervención divina. that the divine intervention they had to go through. Claro que sí, Yes, it did. escúcheme bien, Listen to this. pero Dios dijo, But God said, para mí es muy fácil for me, it's very easy quitarle la legalidad al diablo porque yo creé al diablo. for me to take the right from the devil because I created him. Pero así como Adán le dio la legalidad, But just like Adam gave him the right, escuche bien, listen to this, a través de Jesús, through Jesus, como un hombre as a man con debilidades, with weakness, con tentaciones, with temptation, a través de ese hombre through that, le voy a quitar esa legalidad I am going to take that right. para que quedara constatado, So it could be there counted, para que quedara documentado so it could be documented que fue un hombre aquí en la tierra that there was a man here on earth llamado Jesús, called Jesus quien lo desarmó, that disarmed him, quien lo venció that defeated y him, quien lo destruyó. and destroyed him. Yo no sé si usted tiene un aplauso. I don't know if you have an applause. Yo no sé si usted celebra la victoria de I don't know Cristo. if you celebrate Christ's victory. Ahí el Padre no tuvo nada que ver. The Father had nothing to do with it. El Padre dijo, The Father said, con Jesús como hombre, with Jesus as a le man, vamos a quitar la legalidad al enemigo. we are going to take the right off the enemy. ¿Cuál es el estatus del enemigo now? What is the status of the enemy ahora? ¿Cuál es? What is it? Hoy, Today, el estatus del enemigo the status of the enemy es ilegal. is illegal. Es ilegal. It's illegal Porque Cristo because Christ lo venció defeated him, y este es el estatus del diablo. and this is the status of the devil. Uno, One, está derrotado. he is defeated. Dos, Two, está destronado. he is dethroned. Se le fue removido de su disque trono. He was removed from Enoch's throne. Tres, Three, está desarmado. he is disarmed. Cristo lo despojó, lo desarmó. Christ disarmed him. Y número cuatro, And number four, está destruido. he is destroyed. Está destruido. He is destroyed. Eso es lo que usted y yo tenemos que saber. That's what you and I needs to know. Ese es el verdadero estatus del diablo. That is the true status of the devil. Así que como hijo de Dios, gócese. So as children of God, rejoice. ¿Cuál es el estatus de Jesús? What is Jesus' status? Rey de reyes, King of kings, Señor de señores. Lord of lords. ¿Cuál es el estatus de What is Jesús? Jesus' status? El que todo lo puede, We who can do it all. el Cordero de Dios, The Lamb of God. el que quita el pecado del The mundo. one who takes sin from the ¿Cuál es el world. estatus de What is Jesús? Jesus' status? El guerrero, The warrior. el vencedor, The conqueror. el que tiene todo el The poder one who has all the y power. el que tiene toda la autoridad And the one who has all the authority en los cielos in heaven y en la tierra. and earth. Pero este es el estatus. But this is the status Todo eso es poderoso, of the all-powerful. pero hay un estatus All right, this is the status que usted y yo necesitamos saberlo, need to know. que el mundo necesita The saberlo. world needs to know Es que Jesús is that Jesus es nuestro Salvador. is our Y Savior. número dos, And number two, Él viene por nosotros. He is coming for us. Él viene por He is nosotros. coming for us. Él viene por He usted. is coming for Él you. viene por He mí. is coming for me. La Biblia dice
dice The Bible says que el estatus de Jesús that Jesus' status está cubierto de gloria it is covered with y glory cubierto de majestad. and glory of majesty. Y con esa gloria And with that glory, dice que descenderá del cielo, that he will descend from heaven. se posará en una He nube will be in a y cloud. dice la palabra And the word que says se escuchará la trompeta final. that the end trumpet will sound. Los muertos en Cristo The dead in Christ resucitarán primero. will resurrect first. Luego nosotros, Then us, los que hayamos quedado, the one who have watched, seremos arrebatados we will be taken juntamente con ellos. together with them. Seremos arrebatados. We will be taken. Seremos We will be arrebatados taken juntamente con ellos along with them para encontrarlos to find ourselves con el Salvador, with the Savior, con el esposo, with the husband, Rey de reyes, King of kings, Señor de Lord señores. of lords. Levanta tu mano, Lift up your hands. levanta tu mano Lift up your y hands dale gloria, and give him glory. dale gloria, Give him glory. dale gloria, Glory. dale gloria. Give him glory. Jesús el Rey resucitado con poder y gloria, venció a la tumba y muerte. Jesús el Rey resucitado con poder y gloria, venció a la tumba y muerte. Y en la hora vivo está. 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 Iglesia, yo siento fuego acá. Church, I feel fire here. Siento lo mismo Feel the same en este momento. at this moment Cuando yo experimenté la primera resurrección de un muerto, the first time I experienced the resurrection of a dead person. siento una convicción bien fuerte. I feel a very strong conviction. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, The same power that resurrected Christ from the dead resucita tus sueños, resurrect your dreams, resucita tu visión, resurrect your vision, resucita tu economía, resurrect your economy, resucita tu familia. resurrect your family. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida. No te olvides en compartir este video y suscribirte. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima.